como al darnos cuenta, qué pasó este año, qué va a pasar el siguiente, y entonces por eso empieza como este choque de cierta manera una crisis, ¿no? De qué hice y qué voy a hacer, los niveles de cansancio y sobre todo también identificar las emociones, la falta de motivación, que es la tristeza o enojo, a veces están las personas como muy sensibles. Todas estas sensaciones están ahí por algo, te están avisando que hay algo que revisar. Por eso también diciembre es un mes importante, digamos, para la psicología, porque la depresión se dispara mucho. La escritura es algo que recomiendo en todo momento, soy súper fan de ella, porque te permite también esta pausa, que la salud mental también es importante y que el sentirte cansado, triste, pues no está mal, solo te convierte en un ser humano y el vulnerarte es completamente válido y es completamente saludable que lo trabajes desde ahí, que a medida que lo que yo quiero, siento y pienso y mi realidad están juntos, el malestar es muy mínimo o no existe, pero si estos se van separando, entonces está el malestar de que cuando trabajes con un alma humana, sé otra alma humana. Hola, ¿qué tal, líderes natos? Mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos una conversación necesaria, una de esas que no se habla ni solo de liderazgo, sino que realmente habla de la persona lo que nos sostiene. Nos acompaña Margarita, psicóloga, terapeuta en Gestal y sobre todo una mujer que ha dedicado su camino totalmente a acompañar a aquellas personas en momentos de cierre, en los momentos de desgaste y de conciencia y de transformación. En este episodio vamos a hablar de lo que pasa detrás del rol, especialmente cuando el año termina y el cuerpo y la mente y el corazón empiezan a pasar factura. Vamos a hablar de gestar, de conciencia, de cerrar ciclos sin culpa y de liderar desde la presencia, no desde la supervivencia. Esta no es una charla técnica, realmente es una conversación honesta, profunda y humana para aquellos líderes que buscan cerrar el año con sentido y no solamente simplemente en automático. Entonces vamos a entrar en materia. Margarita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación también y bueno, pues aquí vamos a estar apoyando un poco, pues en guiar a esos líderes que tú comentas, también en el cuidado emocional, en el cuidado de la mente. Excelente. No, hombre, no, hombre. Gracias por darnos la oportunidad de charlar. ¿Por qué consideramos esta charla? Bueno, porque es final del año, es final de ciclo, de propósitos, de metas. Pero más allá de la parte técnica de, oye, que nos enseñan en las organizaciones, oye, hay que transcribir y establece metas y todo, vamos a ver qué sucede dentro de nosotros. Me gustaría, antes de arrancar, más allá del título profesional, ¿quién es esta mujer que está detrás del tema de psicología, de esta filosofía, de esta, vamos a decirlo, finalmente sé que hay ciertas corrientes filosóficas en la parte de psicología, lo que es Gestalt, que nos ayudes a explicar quién es realmente Margarita? Es una persona que valora mucho su tiempo, que valora mucho las experiencias nuevas, que valora mucho la honestidad también y las relaciones que tienen, familiares, de amigos. Considero mi red súper importante para mí. Es una persona que le apasiona la psicología, que realmente le gusta mucho, o sea, que no puede estar separada una de la otra. Al final de cuentas, pues también es parte de mí. Excelente, muchas gracias por complementarnos en la parte realmente que es, Margarita, rápido se te ve cuando mencionas el tema de psicología, lo que te apasiona, Margarita, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar. ¿Tú algún líder recuerdas o alguna figura en tu vida que te marcó profundamente y que esto, bueno, te ayudó totalmente o que aprendiste de esa persona? ¿Qué aprendiste, perdóname, y que hoy qué estás aplicando en tus pacientes y en tu vida? Bueno, pues que sería muy difícil como centrarme en solo una persona que haya impactado mi vida, sobre todo, bueno, pues no puedo dejar de lado que me enfoco mucho en las líderes mujeres, también darles cabida a ellas, pues no sé, realmente todo históricamente el camino que han tomado, desde, no sé, Marie Curie hasta Olimpia, las artistas como Leonora Carrington o Silvia Plath, y pues no puedo dejar de lado mis amigas, los miembros de mi familia que también son mujeres, pues son admirables para mí, me han enseñado mucho a ser auténtica, me han enseñado mucho a ser fiel a sí mismo y sobre todo también me han enseñado mucho a escuchar, que es algo que me sirve mucho, escuchar a los demás y escucharme a mí misma. Genial, eso te ha llevado y te ha marcado un camino finalmente a ti
Ajá. en tu trabajo profesionalmente. Y ahora, mencionamos que está, a ver, dame una descripción así para todos los que nos están escuchando, todos los que están diciendo, a ver, mencionaron que están, ¿qué es eso? Si nos puedes explicar así, muy resumido. Pues es un enfoque terapéutico, una corriente psicológica que nace allá en Alemania y pues es la rama humanista. Entonces se enfoca mucho en el cierre, en figuras y fondos, en la toma de responsabilidad, en el estar en el aquí y en el ahora. Y bueno, pues esos son en la toma de conciencia también, en el integrar, es esto muy importante en la gestalt y sobre todo en el darse cuenta, básicamente. Finalmente, esto nos ayuda para ir comprendiendo hacia dónde vamos a ir teniendo la charla. Me Ujú. gustaría arrancar con esa parte y complementando y ya entrando aquí en temas de liderazgo y corrientes filosóficas que comentas. Bueno, es cuando llega diciembre, siempre hay emociones, ¿no? Que emergen con más fuerza en todas las personas, específicamente en este campo, en la parte de liderazgo. Pero, ¿qué pasa en las personas finalmente en esas emociones cuando llega diciembre? ¿Qué es lo que nos empieza a suceder físicamente? Bueno, emocionalmente hay mucha carga. En diciembre implica mucho cierre, implica también las festividades que están, te decía, con mucha carga emocional. Pues invita mucho a la reflexión, como al darnos cuenta qué pasó este año, qué va a pasar el siguiente, y entonces por eso empieza como este choque de cierta manera, una crisis, ¿no? De qué hice y qué voy a hacer, en qué lugar me encuentro. Hay personas que están cómodas con el lugar en el que se encuentran y hay muchas otras que pues no, y es ahí donde empieza pues la carga, el cansancio, el qué hice, la frustración, y entonces empiezan a surgir estas emociones incómodas, este, que luego por eso también diciembre es un mes importante, digamos, para la psicología, porque la depresión se dispara mucho. Y ahora, comentaste depresión, cansancio. Pregunta, ¿cómo podría aquel líder identificar que ya Ujú. no es una sobrecarga emocional simplemente lo que está haciendo, sino que ya le está afectando esa sobrecarga en agotamiento, en frustración y también en desconexión? Porque sucede esta parte, no nos desconectamos del ser, nos desconectamos y andamos como en piloto automático. Pero ¿cuáles son esas señales útiles que podrías decir que pongamos atención o todos aquellos que están liderando equipos para que en un momento dado, si las detectan, poderlo atender inmediatamente? Bueno, pues nada como la escucha a uno mismo, pues es a través del cansancio, tanto fisiológico, es como saber conectarte con tu cuerpo, saber identificar los niveles de cansancio y sobre todo también identificar las emociones, la falta de motivación, si es la tristeza o enojo, a veces están las personas como muy sensibles. Todas estas sensaciones están ahí por algo, te están avisando que hay algo que revisar. Y entonces, pues hay que escucharlas porque pues nos están pidiendo que las atendamos. Ok, sucede, recordé ahorita aquí muchos casos que nos suceden realmente en la práctica. Yo creo que hablaste algo importante. Primero conocernos, ¿no? Y conocer nuestras emociones. Claro. Y también entender de decir, oye, ¿por qué me levanto y estoy molesto? ¿Por qué me levanto y estoy frustrado? ¿Por qué me levanto y estoy cansado? Muchas veces uno dice, oye, es que no dormí bien. No necesariamente es porque no duermes bien, sino porque finalmente traes una sobrecarga, entonces ya que tendrías que atender y que tendrías que revisar. Y ahora, en los cierres de ciclo, cuando hablamos de un cierre de ciclo, en este caso vamos a enfocarnos en la parte, digamos, en lo que es un cierre de ciclo anual, cumplimiento de metas, cumplimiento de trabajos, cumplimiento de proyectos, etcétera. Desde la mirada de Gestalt, ¿qué es lo que un líder y todas las personas tendríamos que aprender a soltar de este año? O sea, ¿qué tendríamos que desprendernos para seguir avanzando? Sería mucho desprendernos del juicio y de las exigencias que a veces son ahí pues, o sea, son exageradas. Es importante ir reconociendo qué sí nos sirvió y qué no. Sobre todo es trabajar desde el aprendizaje, o sea, qué me sirvió, qué no, y también hacer esa reflexión, pues es lo que te va a permitir soltar. No es que esté mal, solo es que no me fue útil y de ahí aprendo a moverme hacia adelante, pero estar anclados en la misma situación que no me sirvió, pues no pasa más que quedarte anclado. Entonces, si lo que quieres es seguir avanzando, sí, soltar. ¿Y cómo soltamos? Pues reconociendo con compasión que fue algo que en ese momento pensaste que era útil, te diste cuenta que no y de ahí surge un aprendizaje. Hablaste de un concepto que se ha mencionado mucho en los episodios anteriores, la parte de
reconocer, también hablamos de otro tema, ¿no? Los errores técnicos o en nuestros Ujú. procesos que hacemos, tomarlo totalmente como un aprendizaje. Ahora, ¿qué podríamos hacer, Margarita, en este ejercicio o como ejercicio para que justamente es, oye, ya identifiqué qué es lo que no me funciona y lo tengo que soltar, ya sea que lo hago a través de una redacción, que lo hago a través de meditación, etcétera? Pero, ¿qué tendríamos que hacer para evitar repetir esos patrones? Oye, ya vi que es un aprendizaje, pero ¿cómo puedo evitar que se convierta en un patrón? La toma de conciencia, realmente estar comprometido con ese cambio. Dicen por ahí que la paradoja del cambio es que cuando lo acepto puedo cambiarlo. Y entonces, si ya me di cuenta y ya me di cuenta que no me sirvió, voy a prestar atención a ello. Les platico yo como esta analogía que es como aprender algo nuevo, ¿no? Yo les digo que es como aprender a manejar estándar. En un principio es estar hiperatento al primera, segunda, el espejeo, todo esto, es estar concentrado en lo que yo quiero adquirir. Y eventualmente te subes al coche y ya no lo vas pensando, lo haces de manera automática. La toma de conciencia así es, al principio es estar atentos, es estar a veces hiperatentos a esto que quiero yo modificar, cambiar, mejorar, para que se vuelva parte de mí y así poderlo o poder evitar repetir patrones, como me dices. En esa parte creo que en las organizaciones o en las empresas muchas veces desafortunadamente no nos sentamos. ¿Por qué? Porque hacemos cierre de año, hacemos una planeación estratégica para el próximo año, por decirlo, y aunque ya tenemos una proyección de 3 o 5 años, pero nos sentamos y vamos. Pero este momento en el cual es, oye, siéntate, analiza conscientemente qué está bien, qué no está bien, qué tienes que corregir, qué tienes que evitar que vuelva a sucederte, definitivamente digo, y abiertamente te lo digo, no es un ejercicio natural que hagamos porque ¿No? nos enfocamos en la persona que está en la oficina metida totalmente en el día al día. ¿Qué tendría que hacer o alguna herramienta que me podrías decir? Oye, si tú estás liderando equipos o tú estás dentro de las organizaciones, esta es la forma como puedes hacer conciencia. Pero ¿qué herramienta podrías darme? ¿Meditación, escritura? ¿Qué alguna herramienta que sea muy funcionable? Yo soy súper fan del escritura. Bueno, una es la pausa. Para esta toma de conciencia, la herramienta es pausar. Y les digo yo, la pausa no les toma más de 5 minutos, si así lo prefieren, incluso a veces ni un minuto, sino es solo darte esos 30 segundos, 15 segundos, como de hacer conexión con tu cuerpo, de la respiración, frenar qué puedo hacer con esto que está pasando e ir hacia adelante. La escritura es algo que recomiendo en todo momento, soy súper fan de ella porque te permite también esta pausa, ir, les digo yo, poniendo todos los pensamientos que tienes ahí y al momento de leerlos, pues te da una perspectiva un poquito más amplia de lo que tú quieres también trabajar. Entonces, sí, también recomendaría mucho la escritura, pues te digo, no van separados de las pausas y del tiempo que nosotros nos demos. Les digo, a veces ni siquiera quieren ir al baño por estar ahí trabajando y no nos lleva más de, o sea, les digo, cuéntenlo, o sea, midan el tiempo y realmente no es mucha diferencia. Y para su cuerpo, para sus necesidades, hace una diferencia enorme. Entonces, por ejemplo, estas pausas también son iguales. Hay una pausa totalmente. ¿Qué sucede en el cuerpo de estas personas, Margarita? O sea, ya después de que has llevado procesos vamos a decirlo, que hay un acercamiento contigo, de cambio, de búsqueda, de conciencia, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia que empiezas a ver en las personas? En aquella que a lo mejor llega y está ahí frustrado y tensionado y estresado, aquellas que empiezan a ser mucho más. ¿Cuáles son esas características visuales rápidas que tú empiezas a detectar en estas personas? Pues su propia experiencia y cómo me van contando y cómo me van haciendo el recuento de sus experiencias, cómo va siendo diferente la forma en la que ellos se perciben en esa situación y cómo perciben la situación también, porque pues algo que quiero comentar, pues en que en terapia no se trata de que todo el tiempo todo te funcione y te sientas bien, sino es cómo vas a enfrentar esas situaciones que se presentan incómodas en tu vida y cómo las puedes ir atravesando, ¿verdad? Te decía yo, o sea, tus experiencias se empiezan a ser más ligeras, se empiezan a mover más fácil de la situación, tus emociones están más reguladas. Entonces, la forma en que pues escuchas el cuento que te cuentan respecto a la experiencia es lo que va marcando el avance de ellos. Ahora, se escucha relativamente, y estamos hablando de temas bastante sensibles, fibras bien cuidadosas, se escucha muy práctico, vamos a decirlo.
Pero honestamente, Margarita, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto a las personas reconocer justamente el cansancio, el miedo, el agotamiento? ¿Dónde viene esa idea de, porque lo voy a decir, cuando te ponen ahí arriba y cuando te ponen en la organización y cuando te ubicas y cuando estás en el negocio y cuando estás en el emprendimiento es, tengo que ser fuerte todo el tiempo, tengo que ser el héroe, tengo que estar al frente. ¿Cómo reconocemos? ¿Por qué nos cuesta? Pero ¿qué les dirías a estas personas? ¿Qué recomendaciones? Bueno, nos cuesta mucho porque tiene su cuestión histórica también, y social, o sea, no nada más es de lo individual o desde lo humanista o psicológico, pues es también entender que siempre se nos ha dicho, pues, el famoso mito de la meritocracia o las cuestiones capitalistas, somos útiles solamente si estamos produciendo, eso, si ofrecemos algo es cuando nos da valor o valía, y las cuestiones de la meritocracia es que entre más te esfuerces, pues más vas a lograr y pues la verdad es que a veces pues por eso genera frustración porque no siempre es así, por más que me esfuerzo. Entonces son estas cosas que están muy alrededor y sobre todo es que se reconozca aunado a estas presiones sociales, que la salud mental también es importante y que el sentirte cansado, triste, pues no está mal, solo te convierte en un ser humano y el vulnerarte es completamente válido y es completamente saludable que lo trabajes desde ahí, porque te decía yo hace un momento, o sea, porque nuestras emociones nos están pidiendo algo y el que yo las esté ahí como poniendo de lado no quiere decir que se van a ir, sino se van a ir acumulando, se van a ir juntando y en algún momento pues detonan de una forma que no es saludable. Bastante interesante. Y ahora comentaste una palabra que me gusta mucho, la parte del propósito. Creo que desafortunadamente nos perdemos, y lo comentabas muy bien, en el tema de un reconocimiento, buscar el reconocimiento a través de cosas que no están en nuestro interior. Y ahora en este punto es aquellos líderes que necesitan reconectar con su propósito, más allá de estar operando desde el deber o desde la supervivencia. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Qué recomendación les das a estas personas? ¿Cómo hacer un ejercicio para justamente hacer una identificación de su propósito? Siempre es el para qué. También en la Gestalt se utiliza mucho la pregunta, además que ¿por qué es el para qué? ¿Para qué me sirve esto que estoy haciendo? ¿Para qué me sirve a mí primero? Y les digo, no se refiere así a objetivos como súper enormes, sino el para qué en mi día a día, para qué me sirven a mí, porque a medida que tú estás bien, pues vas a estar bien con el entorno. Pero es que tiene que darte sentido a ti porque algo que explico mucho, te lo menciono porque es importante siempre desde ti, es que a medida que lo que yo quiero, siento y pienso y mi realidad están juntos, el malestar es muy mínimo o no existe, pero si estos se van separando, entonces está el malestar. Volvemos al punto que te decía, que te he mencionado a lo largo de esta plática, es que mi incomodidad me lo va a marcar mis emociones y mis sensaciones. Entonces ahí me toca hacer esta reflexión. ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo voy a acercarme a esto? Que lo que yo quiera, siente y piense y mi realidad estén alineados. Comentaste un punto que es emociones y tu realidad. Creo que desafortunadamente, y lo voy a hacer así tal cual, ¿no? Eh, Cuando hacemos la evaluación del año, en temas de liderazgo, en temas de emprendimiento, pues vamos a plantearlo así, ¿no? De 10 goles que tenía que echar, eché 8, por decirlo. Fallé en 2, 2 no los cumplí. Desafortunadamente, las pruebas de realidad, cuando vemos que no hacemos el ejercicio, oye, las pruebas de realidad te dicen 8 de 10. Y no significa en este campo un tema de conformismo, sino un tema de aceptar propiamente la realidad. Pero la mente nos lleva a las dos. O sea, incluso culturalmente creo que es así. Digo, voy a hablar de un ejemplo, ¿no? A veces cuando llegas a un restaurante o a un lugar, desafortunadamente hay una falla y dices, todo lo otro bonito no lo ven, ¿no? Entonces, yo creo que igual en esta parte, cuando nosotros hacemos una evaluación, autoevaluación en la parte métrica, en la parte numérica en las organizaciones, desafortunadamente eso no lo vemos muchas veces como un aprendizaje, son lecciones de vida. ¿Qué sucede con las pruebas de realidad? Es un ejercicio que a mí me gusta también muchísimo, o sea, el redactar, el escribir, oye, ¿cuáles son? Cuando esté pensando y el subconsciente te esté llevando a otro campo, regrésate a cuáles son tus pruebas de realidad, o sea, qué es lo que sí realmente estás, porque si no, me enfoco en las dos que no metí el gol, me explico, y ahí es en donde desafortunadamente creo que
en liderazgo nos vamos hacia allá y es al otro año, ¿cómo le hacemos para no fallar esas dos veces? No, espérame, ¿cómo le haces para otra vez meter los 8 que hiciste bien y los otros dos que no hiciste? ¿Cuál es el aprendizaje que llevas? Esto sucede también en la práctica, en el día al día, más allá del tema de liderazgo, con todas las personas, Margarita. Sí, claro, justo ahí hablando, cerrando ciclos y todo, en la Gestalt se dice que tendemos a completar. Entonces siempre buscamos como el completo, ¿no? Si nos estamos incómodos y lo vemos como ahí las medias, entonces nos genera esa parte de incomodidad. Sin embargo, también hay una habilidad muy fuerte que tenemos el ser humano, es de concentrar nuestra atención en diferentes puntos y podemos dirigirla sobre todo. Entonces, ahorita que es la época navideña y así como me lo vas diciendo, te digo, pues tú decides eh, si te concentras en esos dos poquitos que no prendieron de la serie o en los 98 que sí están prendidos. Y me refiero, es una habilidad, porque a veces pensamos que nuestra mente, o sea, "Ay, no, me gana la mente". Pues no, es así como ahorita pues deciden focalizar su atención en mi conversación y no escuchar la conversación que está aquí a un lado en el consultorio o las personas que van pasando. O sea, es una práctica, vuelve a hacer lo mismo. Y sí, pues va dentro de los aprendizajes. No están peleadas unas cosas con las otras, ¿no? Los otros goles que sí me sirvieron y cómo le hacemos para sostenerlo. Y también voy a tener este aprendizaje, pero vuelve a hacer lo mismo. Es cómo me lo voy a estar contando. Si me lo voy a estar contando desde estarme dando latigazos, desde estarme flagelando, bueno, pues entonces sí va a ser muy incómodo, ¿verdad? Pero si lo voy a ver desde un crecimiento, desde la compasión, desde el acompañamiento, bueno, pues entonces es diferente. Por eso te decía, no están peleadas unas cosas con las otras. Ok, es parte del autoconocimiento. Y ahora, comentaste ya algunos puntos como probablemente el tema de culpa, ¿no? Y luego me voy a autosabotearnos y, ok, transformarlos en aprendizajes. Pero Margarita, ¿qué pasa cuando estamos liderando nosotros equipos? O sea, ¿qué sucede con esta persona que, vamos a decirlo así tal cual, no hizo el ejercicio, no hace el ejercicio de evaluación como un proceso de aprendizaje, vamos a decirlo? No hace el ejercicio de conciencia para empezar a evitar patrones de comportamiento. No hace un ejercicio de un planteamiento de aquellas pruebas de realidad. No hace este ejercicio, vamos a decirlo, de esos 98 foquitos que sí prendieron. Pero ¿qué sucede? ¿Impacta realmente en el equipo? Yo creo que sí, pero alguien que científicamente está en este tema, pues me gustaría que me dijeras cómo impacta, qué impacta finalmente esta persona que no hace ejercicio en las emociones y en los valores de las personas que dirigen. Pues definitivamente sí pasa porque muchas de las personas llegan a confundir esta cuestión como de querer cambiar al otro y yo siempre les digo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. A ti te toca acompañar, estar, ser compasivo, pero estar como vinculándome con el otro desde donde yo quiero que sea, pues se vuelve disfuncional. Pasa en el ámbito laboral, personal y familiar y todo. Son como estas expectativas que les digo yo entiendo que pues esto va dirigido a líderes, pero no todos tienen la misma idea, no todos quieren ser un líder, no todos quieren tener esta toma de conciencia y aprender y generar y ambiciones, y está bien, es válido para otras personas. Entonces, a veces te digo, cuando se está liderando un equipo, pues le digo yo, parece que son una extensión suya y parece que él quiere que lo hagan como lo harían ustedes, ¿no? Y no, la verdad es que distinguir que el otro es otro y hasta dónde me toca a mí es lo que hace mucha diferencia, que no es fácil. Yo entiendo que sean responsabilidades también que ustedes toman, porque pues a ustedes son las quienes les demandan, ¿verdad? Pero pues, ¿qué vas a hacer? Les digo yo, tú no puedes controlar lo que el otro hace, pero tú puedes decidir qué hacer con eso que el otro hace. Entonces, esa ya es una responsabilidad tuya. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que me encanta el concepto. Yo cuando hablo de este tema de liderazgo menciono y yo más allá de, sí, de puestos jerárquicos en las organizaciones, hablo de la persona, ¿no? Aquella que es, y lo mencionaba ahí un compañero, ¿no? El papá en el día al día, la mamá en el día al día, el estudiante, el trabajador, el emprendedor, el que tiene un negocio, el que tiene un negocio de comida, todos al final del día tienen muchísimas características en el tema de liderazgo, más allá de estar con un equipo, por decirlo, en esa parte.
¿Qué prácticas de autocuidado son verdaderamente efectivas para un líder que trabaja bajo presión constante y que tiene muy poco tiempo? Porque esa es otra característica, Margarita. Desafortunadamente, algo que decimos es, oye, pues ¿a qué horas? O sea, pues si trabajo, es una corriente o es un dicho acá que decimos, no, trabajo de sol a sol y es, trabajo de foco a foco, o sea, pero la pregunta va encaminada es, ¿qué prácticas tendrían que hacer de autocuidado un líder, finalmente, que trabaja bajo presión constante y con poquito tiempo? Pues definitivamente los límites. Ahorita que hablas como de esta sobrecarga, de trabajar de sol a sol y estas cuestiones, pues es escuchar, vuelvo a lo mismo, es escuchar hasta dónde tener los límites claros respecto a los tiempos. Y les digo yo, el tiempo se roba, el tiempo para uno mismo se va tomando y como te decía, no necesitamos 10 minutos, no necesitamos una hora, a veces solo 5 minutos, 2 minutos hacen mucha diferencia para el bienestar de uno mismo. Las pausas que te decía también son importantes, sobre todo en un inicio te decía, yo que tanto conmigo mismo como con otros, es que la red de apoyo. A veces también un líder ensimismado en lograr sus propios objetivos y en pensar que toda la carga está para sí mismo, pues no busca apoyo, por lo mismo que hablábamos hace un momento de la vulnerabilidad, cómo lo voy a pedir o cómo me lo voy a comunicar y ese tipo de cosas. Entonces, a veces sostenerte de los que están alrededor tuyo, tanto en el trabajo como ya en el área personal, pues también hace mucha diferencia. Al final de cuentas somos seres sociales y eso alivia mucho. Algo que comentó por ahí Andrés en una charla, Margarita, es no estamos acostumbrados a pedir apoyo. O sea, el posicionamiento, y lo hablas muy bien, este tema cultural y de creencia, de estás ahí, no puedes, y es porque, lo digo así, si pides de repente ayuda, es un tema de debilidad, así alguien lo pudiera pensar, y no es cierto. Todos finalmente en un momento dado, independientemente que estén ocupando temas de emprendimiento, posiciones organizacionales, que estén liderando proyectos, que estén liderando familias, etcétera, son necesarios pedir ayuda. O sea, de verdad, ¿por qué batallamos tanto? O sea, es un tema cultural totalmente. Y la red de apoyo me encanta. O sea, yo les digo a todos tenemos una red de apoyo. Si hacemos un autoanálisis, siempre hay alguien al cual recurrimos, con el que charlamos, con el que nos comparte, con el que incluso a veces nada más nos escucha y nada más con escucharnos va a funcionar. ¿Por qué le batalla a la gente, Margarita? ¿Por qué no estamos dispuestos a pedir ayuda? La misma que tiene respecto a la debilidad, ¿no? Y además, pues también no vamos a dejar de lado las cuestiones de género respecto a que a los hombres no se les permite expresarse de manera tan libre sus emociones, está mal visto. Digo, se ha ido deconstruyendo un poco, pero pues no estamos nadie completamente deconstruidos. Y sobre todo, bueno, volvemos al punto de las cuestiones del liderazgo, es que te pintan un liderazgo siempre como un tanto igual fuerte, que puede con todo, gritar, que nunca se rinde, etc, etc. Y bueno, pues también a lo largo del tiempo hemos visto que los líderes o los estilos de liderazgo pues son muy variados, o sea, no tiene que ser eso, pero sigue estando muy, muy presente. Sí, estando muy presente y los tiempos están cambiando, de verdad, créeme que los tiempos están cambiando. Hoy yo soy una persona que dice como líder, sí, y también a nuestros equipos, ¿no? Oye, se vale pedir permiso, se vale decir hoy no puedo, se vale decir hoy necesito espacio, se vale decir hoy necesito descansar, se vale decir hoy necesito hacer y relajar esta mente e irme para otro lado. Entonces, también nosotros mismos, y otra vez eso no es debilidad, al contrario, el cuerpo nos está pidiendo, y ya lo mencionamos previamente, ¿no? El cansancio, el no dormir bien, el no digerir bien la alimentación, el realmente físicamente hay expresiones corporales que tú ves una persona que está totalmente cansada. Su limitación en este caso es a todos aquellos que estén y que estén posicionándose y se estén identificando con esta charla es, oye, si estás viviendo una época de cansancio, justamente en esta parte final del año en donde replanteas qué es lo que hicimos, qué no hicimos, etcétera, cómo vamos para el próximo año, date un descansito. Eso es importante totalmente, totalmente poderlo hacer, Margarita. Me gustaría que nos dieras un regalo, que nos dieras un tip, que nos dieras una herramienta, Margarita, algo que hoy la gente se lleve a la práctica, los que nos están escuchando. O sea, un ejercicio, una práctica, una herramienta que tú digas, si tú haces eso, hoy te va a poder ayudar. O sea, una práctica, una acción concreta, vayan a terapia.
Vayan a terapia. disponibles. Bueno, sí creo que, o sea, no es broma, sí vayan a terapia. Y la otra, pues yo siempre les voy mucho a estar presentes, a estar un día a la vez, les digo yo, estar en el aquí, en el ahora. Es el único lugar en donde tú puedes disfrutar, donde tú puedes sentir, donde tú puedes estar. Yo no digo que no se preparen para el futuro y que no volver a ver el pasado para sus aprendizajes, solo es que en este momento, ¿qué puedo hacer para prepararme para el futuro? Si no tengo nada que hacer para el futuro, voy a disfrutar el momento que me encuentro. Entonces, aterrizar. Yo siempre les hablo de ejercicios, hay muchos ejercicios de aterrizaje, aterricen, pregúntense en dónde se encuentran, qué están haciendo, qué es lo que escuchan, volteen a ver a su alrededor, conéctense con su experiencia. Muchas gracias por compartirnos justamente estas herramientas. Complemento, terapia, sí, terapia, en cualquiera de los campos. De verdad, y a veces uno piensa y dice, estoy bien, ¿para qué? Ve, de verdad, te va a ayudar totalmente. Y yo soy una de estas personas que soy partidario justamente de atendernos mente, cuerpo y alma. Hay que atendernos en mente y en alma. Y en este caso, a través de la parte de una terapia, aparte de sesiones, de verdad, hay un cambio impresionante que todos podemos hacer y que todos nos podemos llevar. Para ti, Margarita, ¿cuál ha sido la lección más poderosa que la psicología te ha dado sobre el tema de factor humano? ¿Qué es la lección más poderosa que podrías mencionar? Una frase que cuando estaba pensando en esto es de Jung, de Gustav Jung, y dice que se utiliza mucho cuando es el día del psicólogo y esto, pero la verdad es que es muy profunda, de que cuando trabajes con un alma humana, sé otra alma humana. Entonces, a la hora de relacionarte con el otro, pues recuerda que el otro también es un ser humano, que también tiene sus cosas, experiencias, su vida, así como tú tienes la tuya, tus emociones, tus vivencias. A veces se nos olvida que el otro, pues es otro también siente. Híjole. Poderosísimo, Margarita, poderosísimo. Voy a recorrer un ejercicio y a lo mejor te va a gustar mucho. Te voy a platicar una anécdota ahí de un buen amigo, Stefan Plus. Mencionó en una charla que en una ocasión le hicieron un ejercicio y de hecho lo voy a aplicar así. Está muy padre porque dice que el instructor les pide que escriban sus valores en una hoja. Luego después se sientan en un círculo y ponen su hoja al frente, ¿no? Ahí en los suelos. Y el instructor empieza a pisar los valores. Y la gente se empieza a alterar y algunos ¿qué pasan? Le dice, ok, ¿qué estás haciendo con los valores de tu gente entonces? Y eso le cambió totalmente la idea. Lo conecté con lo que dices ahorita. Es, ¿qué estás haciendo con el factor humano de las otras personas? Tendremos que entender que el hecho, y lo voy a mencionar así, un puesto organizacional lleva el nombre de la persona y en el nombre de la persona están inmiscuidos los sentimientos y las emociones, características, la cultura, etcétera, todo lo que hace a una persona. Por consecuente, tendríamos que entender que tendríamos que conocer a la persona para después empezar a trabajar. Y eso es un concepto que me gustó mucho a René en en unos capítulos anteriores también lo mencioné y dice, ¿sabes qué? Hay que conocer a las personas antes de empezarlos a poner a trabajar para saber cómo van a poder reaccionar al trabajo. Y eso me gustó, me agradó muchísimo este concepto que me diste. A ver si me das la referencia ahí para, para, para verlo ahí, ahí en lo particular, Margarita. Eh, si hoy pudiéramos darle un consejo, Margarita, a todas aquellas personas, más allá de aquellos líderes que están escuchando y que están encaminados en este canal, pero a todas aquellas personas que nos están escuchando, a todas aquellas personas que están en este momento de cierre de año, de hoy el próximo, metas, propósitos, porque también se desaniman, de repente todos nos metemos al gimnasio y en enero, en las 4 semanas ya no vamos. Pero ¿qué mensaje les podrías dar a todas estas personas para cerrar un año de manera objetiva y afrontar lo que venga? Para cerrar es pues integrar todo eso con aprendizaje, desde la compasión, que me sirvió, que no, te digo, no desde flagelarme, sino desde el abrazarme, que yo hice todo lo que, acuérdense que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, a veces no funciona y de ahí podemos resurgir. Y hacia adelante también, pues que que sean metas realistas, que realmente revisen los recursos que tienen, tanto de tiempo, esfuerzo, económicos, emocionales, mentales, porque si nos planteamos metas que no son
realistas, viene la desmotivación. También pueden empezar poco a poco, no tiene que ser un boost de un año nuevo, soy otra persona. O sea, pueden llevarse tranquilo. Es lo más recomendable, incluso que se vayan incorporando una cosa a la vez y que así vaya avanzando más. Les digo, no se tomen estrés a algo que ya es estresante, sean compasivos. No digo que no tengan metas, no digo que no se planteen propósitos, solo es que revisen qué recursos tienen para ello, porque si no, se van dejando y se van desanimando y ya es negro y blanco, ni lo hice, ni lo cumplí, ni lo voy a hacer. Entonces, términos medios, poco a poco, concéntrense en una cosa y vayan moviéndose en relación a eso. ¿A ustedes? Muchísimas gracias. Gracias por este consejo, de verdad. Gracias por compartirnos. Gracias porque definitivamente, lo dijiste, vayan a terapia, vayan a sesiones, vayan a platicar, conocerse y hacer ejercicios que totalmente les ayude psicológica, mental y en su alma. Yo también lo menciono totalmente. Margarita, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales te encuentran y cómo te pueden ubicar? Bueno, pues en redes sociales estoy como Liz Margarita Reyes y me encuentro ubicada el consultorio en CAPSI. Voy a estar mudándome ya en línea, entonces por ahora estoy recibiendo puros pacientes en línea. Actualmente el consultorio está en CAPSI, de aquí estoy hasta enero y luego ya empiezo a mudar en línea. Pues ahí si quieren buscar información, búsquenme en las redes y cualquier cosa, pues también a través de ti. Excelente, gracias. Voy a ponerle ahí en el canal, en los comentarios y todo. De verdad, te agradezco muchísimo la charla. A todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están por aquí viendo en el canal, pregunten, contacten. De verdad, podemos canalizar todo lo que pueda hacer a través de Margarita, también totalmente abierta para toda aquella persona que quiera hacer un ejercicio y que le pueda ayudar totalmente a hacer crecimiento. Y creo que es esa parte, crecer, evolucionar, conocerse desde una realidad diferente, de una conciencia, llamémosla así. Eso es lo importante. Margarita, te agradezco mucho, te agradezco la sesión. Te agradezco la charla, te agradezco la plática de corazón, de verdad, gracias por darnos oportunidad. Que tengas un feliz año, Liz 2026 y éxito para todos los cambios que vienen y para ti. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, felices fiestas. Nos vemos. Muchísimas gracias, líderes. Somos todos líderes natos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.